Hola, vamos a hacer un ejercicio sobre fuerzas resultantes, que es un poquito ya más complicado que los anteriores. Nos dice que dos personas tirando un cuerpo, que es este cajón que tengo aquí, con una fuerza de 8 newton cada uno, haciendo el mismo ángulo de 30 grados con la horizontal, es decir, este ángulo de aquí es 30 grados y este ángulo de aquí es 30 grados, según este esquema. Calcula las componentes horizontal y vertical de ambas fuerzas e indica cómo influyen en el movimiento. Vamos a empezar. Yo os recomiendo siempre que estos ejercicios de fuerzas los empecéis haciendo de forma gráfica, ¿vale? Para ayudaros con el resultado. Es decir, primero que vamos a hacer es poner nuestro sistema de coordenadas, es decir, vamos a poner aquí el eje X y aquí, bueno, con el origen. Lo que pasa que para no machacar el dibujo, pues aquí iría el eje Y, ¿vale? Mi origen de coordenadas hasta aquí, donde confluyen o de donde tiran las dos fuerzas. Voy a descomponer primero esta fuerza en sus componentes vertical y horizontal, ¿vale? Entonces trazo una paralela y yo tengo aquí un vector que se llama F1X y trazo aquí otra paralela y tengo aquí hacia arriba un vector que se llama F1Y, ¿vale? De casualidad ha coincidido con la altura del cajón, pero esto no tiene nada que ver, vamos, podría ser incluso esto pues sin tamaño prácticamente. Esto ha sido casualidad, ¿vale? Voy a descomponer ahora, hacer lo mismo, descomponer la fuerza F2 en sus componentes verticales y horizontales. Lo voy a hacer con otro color para tratar de verlo mejor, ¿vale? Trazo aquí una paralela y aquí tengo esto de aquí, sería F2Y, ¿vale? Y aquí trazo esta paralela y en coincidencia con F1X pues tengo aquí F1Y. ¿Lo veis? Está todo un poco apretado, pero es así. Es decir, he descompuesto F1 en F1X, en su componente horizontal, y F1Y, su componente vertical. Y he descompuesto F2 en lo mismo, en F2Y, esto es un 2, perdón, en F2X, está sobre el eje X, es X, F2X y F2Y. Bien, ahora yo podría, de hecho vamos a hacerlo, vamos a ampliar un poco este dibujo para que no sea tan apelotonado, ¿vale? Y voy a poner aquí F1 y vamos a calcular F1X y F1Y, ¿vale? Este sería F1X y este sería F1Y porque es lo mismo que esto de aquí, es lo mismo que esto de aquí. ¿Os dais cuenta, verdad? Esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. Entonces vamos a pasar a aplicar lo que aprendimos de geometría, que ya lo visteis en matemáticas. F1X, esto eran 30 grados, ¿vale? ¿Cómo era la expresión matemática? Del coseno. El coseno de este ángulo de 30 grados es igual al cateto contiguo, es decir, a F1X partido por la hipotenusa, es decir, F1. ¿F1 cuánto vale? Nos dice el ejercicio que 8 newton. Entonces despejo. F1X es igual a 8 newton por el coseno de 30 grados. Y esto, si lo ponéis así en la calculadora, os da
6,9 newton. Vale, vamos a pasar a calcular F1i. Vale, F1i sería, en este caso tenemos que aplicar la fórmula del seno de 30 grados. El seno de 30 grados es el cateto opuesto, es decir, F1y partido por la hipotenusa. Es decir, es F1y partido por F1. Hago lo mismo de antes. Es decir, despejo. F1y es igual a F1, que era 8, por el seno de 30 grados. Esto lo metéis en la calculadora y F1y os da 4 newton. Si hacemos este mismo ejercicio para F2, es decir, si pinto aquí pues mi triángulo representando F2, ¿vale? Este sería F2. Como este ángulo también es 30 grados y F2 también es 8 newton, que nos lo dice el problema, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el valor de F2x es igual a 6,9 newton y que F2y es igual a 4 newton. Es decir, son iguales porque realmente este triángulo y este son iguales, ¿vale? Lo único que cambia es que este triángulo está, pues es simétrico, está hacia abajo, ¿vale? Poner aquí, este es F2x, F2y. Son iguales, os dais cuenta. Pero entonces nos están pidiendo, bueno, que en el primer apartado nos pide que calculemos las componentes horizontal y vertical de ambas fuerzas. Las hemos calculado F1x, F1y, F2x y F2y. Eso está calculado. E indica cómo influyen en el movimiento. Pues vamos a ir analizando cada uno de los ejes de coordenadas. ¿Por qué descomponemos en componentes horizontales y verticales? Porque ahora vamos a analizar este eje, ¿vale? La componente vertical. En la componente vertical tengo esta fuerza F1y hacia arriba, que tiene una fuerza, que tiene un valor de 4 newton, y tengo F2y hacia abajo de 4 newton también. Como las dos fuerzas tienen el mismo valor, lo que es la resultante de estas dos es 0, se anulan. Esta anula a esta. Esto es de cuando estudiamos fuerzas, ¿cierto? En sentido contrario. Cuando tenemos una en sentido contrario, la fuerza resultante sería F1y menos F2y. Eso da 0, porque sería 4 menos 4. ¿Cuál es el caso de aquí, de la componente horizontal? Lo que ocurre en el eje X. Lo que ocurre en el eje X es que tengo dos fuerzas en el mismo sentido. Tengo F1x hacia aquí y tengo F2x hacia aquí. Entonces, ¿cuál era la resultante de esto? ¿Cuál sería la resultante de esto? Pues sería la suma, sería F1x más F1y. ¿Vale? Esa sería la resultante. En el apartado B nos dice: calcula y dibuja la fuerza resultante. ¿Coincide con la suma aritmética de las dos fuerzas? Bueno, ya lo hemos hecho, ya hemos visto que claro que es la suma aritmética. Si lo fuéramos a hacer con el dibujo, fuéramos a pintar aquí la fuerza resultante y lo hacéis bien, es decir, usando una regla y midiendo, es decir, si os ponen 8 newton, pues pintáis 8 cuadraditos, es decir, mantenéis las proporciones de todas las fuerzas, gráficamente os da. Podéis resolver el problema incluso gráficamente, ¿de acuerdo? Para hacerlo aquí, ¿cómo hacemos? Bueno, pues para hacer esto, pues tenemos varias maneras. Podríamos coger la longitud de esto y pintar aquí la fuerza resultante, que llegaría más o menos hasta aquí, ¿vale? Esta sería la resultante. O puedo coger y trazar una paralela a esta, empezando por aquí, es decir, así, y una paralela
a esta empezando por este otro punto, es decir, así. Y la fuerza resultante pues iría desde el centro hasta allí. Y si pudiera medirlo, esto me daría la suma. Me daría F1X, que era 6,9 newton más 6,9. Esto es un resultado de 13,8 newton. Es decir, si yo pudiera medir, si esto lo hubiera hecho en un papel, esto me daría 13,8. ¿Vale? Unidades de medida que haya utilizado. A lo mejor si utilizáis un papel cuadriculado, pues, o milimetrado, pues podéis hacerlo con cuadritos contando cuadritos de la cuadrícula o con una regla, ¿vale? Pero os vuelvo a repetir como en el otro problema. En estos ejercicios de fuerzas es sumamente importante hacer estos esquemas, ¿vale? Porque las cuentas las podéis hacer, pero es muy importante que visualicéis cada uno de los triángulos. Por ejemplo, este triángulo es este triángulo de aquí. Este triángulo de aquí es este triángulo de aquí, y que hagáis las cuentas, pero que sepáis visualizar cómo al final, pues hacia dónde tiene que moverse la pieza teóricamente, hacia dónde tiene que ser la resultante. Porque si no, solo aplicando fórmulas es difícil de entender, es muy importante dibujarlo, ¿vale?